La poética de Tarek William Saab surge desde la infancia. Con tan solo 9 años, se detenía pasmado a contemplar los aparadores de las librerías en su ciudad natal, El Tigre, en el estado Anzoátegui. Ese primer fuego encendido por las librerías y las lecturas de la infancia se fue atizando luego con la canción del gran Alí I, aquella dedicada a los valientes en el fragor de las luchas estudiantiles, dando como resultado su primera obra, Los ríos de la ira, en 1987. Luego de esta primera publicación, vendrían otras 13, con más de 30 ediciones en 12 países. Algunos de estos textos son El hacha de los santos, Memorias de Ghulam Rubani, En un paisaje boreal, Hoguera de una adolescencia intemporal y Discursos al pie del hemiciclo, primera parte. Este libro se ha hecho casi en horas y ha hecho un gran trabajo. Estamos admirados de ese talento. Y es un hermano venezolano, poeta y escritor, el gobernador de Anzoátegui, Tarek William. Lo invitamos a visitar nuestra brigada, las 20 brigadas que están en Pakistán. Ha hecho un libro increíble. Es por ello que cuando escuchamos este nombre, inmediatamente lo asociamos a la justicia, a la lucha y a la construcción de la paz en democracia y revolución. Pero sobre todo, nos viene a la mente la palabra poeta, el poeta de la revolución, como en su momento lo llamara el comandante eterno, Hugo Rafael Por aquí está Tarek. Ayer estuvimos juntos en La Habana, inaugurando la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro, junto a Fidel, al pueblo cubano y a infinidad de escritores, de poetas, intelectuales del mundo entero. Presentábamos ayer un nuevo libro de ese gran poeta revolucionario que es Tarek William Saab, Los niños del infortunio. Pero Tarek me estaba recordando este otro poema. Yo vine poetizado de La Habana. Tarek escribió este poema que se llama Maisanta y la dedicó a Elena Frías, mi madre, y a mí. Norte de los sublevados aparece mientras esperamos un nuevo respiro, otra canción que enamore y nos levante, aferrados a la nada, con cadillas en la boca, rodeados por ahora, Tarek William Saab. De esos años, y Tarek, ¿quién es Tarek? Un árabe, poeta, ya era poeta, vigilia del pájaro en los cables. Antes descubría mi rostro tras las ventanas para ver pasar un mundo que se me antojaba, siempre húmedo de llovizna, el aire, los colores, todo, y era casi una música de flauta de madera, imaginar el amor. Canto al amor del poeta de la revolución, el poeta del amor. Hoy, 45 años después, continúa nuestro poeta de la revolución con su adarga y su espada enfrentando a los gigantes injustos con el mismo amor, justicia y poesía. Le soleil d'un million de matins, soleil
Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy cerramos este ciclo aniversario, 20 años de La Librería Mediática, que hemos estado celebrando desde el 1 de junio, y estamos en vísperas de la celebración de los 45 años de vida literaria del poeta Tarek William Saab en la Filben. En el micro que vimos para iniciar el programa se cuenta parte de esa trayectoria. Así que imagínense, aquí tenemos 45 años resumidos. Un artículo del año 80, cuando Tarek tenía 17 años, en Antorcha, 1 de mayo de 1980, Presente y Futuro, Engendros de Lucha. Y este libro precioso, este catálogo precioso, con las presentaciones a lo largo de la vida de Tarek, de sus libros, quienes lo han presentado, quienes lo han reseñado. Gustavo Pereira, que es el protagonista de una de las revistas Resolana, Premio Nacional de Periodismo, Hugo Chávez, Luis Alberto Crespo, Juan Liscano, Heinz Dieterich, Jesús Anoja Hernández, Néstor Caballero, Fernando Rendón, Luis Beltrán Guerrero, Fidel Castro, Eusebio Leal, Douglas Bravo, Michelle Torres Corona, Cristian Farías, Néstor Francia, Ramón J. Velázquez, Alberto Jiménez Ure, Víctor Bravo y David Cortés Cabán y Raúl Casal. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué bello, qué bella recopilación, Tarek! Y vamos a estar de gran fiesta entonces en Filben, bueno, sí, de gran fiesta, porque hay muchos eventos. Los que ven el programa ahorita estamos en vivo, los que lo ven en la reposición cuando colocamos todos los mejores programas del año 2025, simplemente se van a las librerías y buscan los libros de Tarek, porque estamos hablando de 45 años de vida literaria. Casi nada, Tarek. Qué lindo. Bueno, mira, en primer lugar quiero agradecerte, Marcira, haberme tomado en cuenta para este programa que cierra un poco lo que ha sido la celebración, ¿verdad?, de tus 20 años en este canal, haciendo algo que yo creo sería interesante investigar, pero no creo que tenga un referente en América Latina, o sea, consecutivo. Pudieran haber programas de televisión sobre literatura, pero ¿cuántos tienen consecutivamente 20 años? O sea, no es solo en Venezuela. Yo diría que en toda América Latina, y ten cuidado si no en el propio mundo actual, o sea, porque es la consecuencia con temas que han salvado la humanidad. Mucha gente ha salvado su vida, ha sido una persona mejor por la lectura de los libros. Es cierto. Y si aparte de leer, escribes y tienes una vinculación con ese mundo de creación, yo te aseguro que tu vida podrá ser mejor, y es lo que a mí me ocurrió. A mí me ocurrió un día, mucha gente me lo pregunta, ¿por qué ese amor, por qué esa constancia y por qué ese permanente, vamos a decir, esa permanente fe en la poesía, en la literatura, que para mucha gente pudiera ser satisfacción y para otros traen elementos aquí a veces para el debate, entre comillas, ¿no? Cuando alguien quiere denostar de un ser humano, dice, no le hagas caso, ese es un loquito, ese es un poeta. Ocurre en sociedades atrasadas, retrógradas, ocurre incluso en sociedades avanzadas. Yo me opongo a esa manera de ofender, de agraviar lo que pudiera ser la cualidad de un escritor. Como también a veces en un pasado pudimos escuchar a Platón, no sé si lo has leído, cuando él, entre otras cosas, fíjate, un hombre tan inteligente, denostó de la familia. Él decía que la familia tradicional, donde un padre, una madre, unos abuelos criaban unos hijos, no tenía que ser. Y él hablaba de la crianza colectiva. Qué cosa tan, yo diría, tan extraña en una persona, entre comillas, tan sabia, ¿no? Pero también tuvo él, como hecho para mí totalmente lejano a la espiritualidad, él denostó de los poetas, él ofendió a los poetas, él ultrajó lo que implicaba ser un escritor, un poeta,
a un punto que él los expulsaba. Sí. Los expulsaba del reino, entre comillas. Entonces uno ha navegado en todas esas aguas y en mi caso muy personal, ese video que tú mostraste me trae grandes recuerdos porque mostró la sede actual de la librería Tixi que existe, ¿no? La construyeron y la crearon unos vascos republicanos expulsados de España. Y también estaba la librería Minerva, también de españoles. Ahí yo conseguí a una muy temprana edad, cuando digo muy temprana edad, para mí clave en mi vida ha sido los 5 años cuando entré a la escuela, y recuerdo el primer día que entré a la escuela, quién era el director de la escuela, que a la vez era dueño de la librería Minerva, el profesor Félix y su esposa Paquita, que me dieron clases empezando mi primaria. Pero también hay una edad clave para mí, que fue los 9 años. Tú me dirás por qué. Yo estudiaba 4º grado. Son por los recuerdos, ¿sabes? Las memorias. Y en un poeta, en un escritor, el recuerdo, la memoria, la añoranza, la ensoñación, la meditación es muy importante. Yo recuerdo que a esa edad yo me detuve en las vidrieras de la librería Tixi. Yo invito a que la gente se detenga, no solamente, ese es su derecho, no, a ver en las vidrieras, que se te digo, ropa, maniquí, etcétera, pero deténganse a ver los libros. Claro. Yo me detuve a los 9 años viniendo con los amigos del colegio, de la escuela Simón Bolívar, nos veníamos de clase caminando porque estaba cerca de la Plaza Bolívar estaba la escuela Simón Bolívar donde yo estudiaba primaria. Me detuve a ver en la vitrina, siempre lo hacía, ¿no? Un folleto de una congregación jesuita, se llamaba Protesta, y en el afiche, digamos, de la portada, era el afiche famoso del Che Guevara, la foto de Corda. Me llamó la atención, yo lo compré, costaba un bolívar, me acuerdo, y allí pude ver fotos del Che con Nasser, con Ahmed Ben Bella, con Fidel Castro, él en la Sierra Maestra, él como el canciller, digamos, ad hoc, ad honorem, que Fidel colocó para hacer esas giras, ¿verdad? Y me llamó mucho ese personaje la atención. Y luego a partir de ahí empecé a leer biografías. Yo comienzo a leer biografías de, digamos, de revolucionarios del mundo. Tú me dirás, ¿y tú lo entendías a esa edad? Obviamente que no. Pudiera no entenderlo, pero fíjate lo importante, las imágenes, las fotos, ¿verdad? Eso te motiva a buscar. Pero de allí yo crecí un poco más, obviamente. Empecé a estudiar en el Liceo Alberto Carnevali a los 12 años, primer año. En tercer año comencé ya a tener luchas comprometidas con el movimiento estudiantil. Y me incorporo entre los 14 y 15 años, nada más y nada menos que al PRB Ruptura. Por cierto, mira esto que te traigo acá. Si pudiéramos... Mira cómo está esto ya. Esta es una revista de Ruptura. En la portada aparece un obituario que le hace el PRB a Rómulo Betancourt. Si me permites, rápido. Sí, sí. Con motivo del fallecimiento del señor Rómulo Betancourt Bello, el Partido de la Revolución Venezolana rinde homenaje a los verdaderos defensores de la democracia que nació el 23 de enero de 1958, a las víctimas del carupanazo, a los miles de muertos, heridos, torturados y mutilados del porteñazo, los estudiantes, campesinos, desempleados y trabajadores que fueron objeto de persecución, muerte y tortura, a los desaparecidos en los teatros de operaciones y a las madres, esposas y familiares de las víctimas civiles y militares del periodo de 1959 a 1964. Pregúntame de qué tiempo es este. Aquí dice Caracas, Venezuela, último semestre de 1981. Ahí le reclamaban todo. Entonces, fíjate, yo me vinculo al PRB, es increíble todo lo que aquí hay. 18 años. Sí, tenía 10, ya yo estaba vinculado al PRB, como te dije inicialmente, cuando comienzo una etapa de militancia, de compromiso revolucionario. ¿Y qué descubro yo en el PRB? Tenían una editorial, publicaban libros. Recuerdo que leí el libro a los 14 años que compré en la librería Tixi después del túnel de Diego Salazar.
yo tendría, era ya entre el año 77, por ahí. Y obviamente cuando me vinculo al PRB descubro que tenía frentes de masa como los comités de defensa de los derechos humanos. Yo me vinculo a esos comités de defensa de derechos humanos para siempre, a esa edad, para siempre. Pero me vinculo a la poesía para siempre porque a esa edad, teniendo 15 años, yo recuerdo que llovía mucho en el laboratorio de química, daba los ventanales hacia unos árboles, como una forma, era como un jardín baldío, y entonces la lluvia contra las ventanas, más los árboles, más la tierra mojada, me impactó de una manera tal que escribí un poema, mi primer poema, vamos a decir serio así, pues antes pudiera garabatear, pero un poema largo que me dio todo el cuaderno y lo titulé Lluvia. Entonces tú me dirías, ¿y ya tú leías poesía? Sí, porque en la librería Tixi, ya como a esa edad, yo creo que a los 15, conseguí el catálogo de Seix Barral. Casi nada. Ya ahí estaba, tú estás clara, ahí estaba toda la poesía de Neruda, de Vicente Alexander, de la generación del 19 español. Y ya uno escuchaba Ali Primera, uno escuchaba Silvio Rodríguez, la trova cubana, eso era poesía. Así es. Entonces un poco quería hacerte esta introducción en complemento a ese hermoso video que mostraste, para que veamos entonces por qué yo me aferré tanto en mi vida, en mi existencia, al tema de la poesía, a través de conocer la lectura, los libros. A Germán Hesse lo leí en esa época, estaban las novelas allí en la librería Tixi, a Khalil Gibran. De Germán Hesse recuerdo Narciso y Golmundo, Demian, Bajo la Rueda y El Lobo Estepario. Eran las que conseguía y luego conseguí otras. De Khalil Gibran, El Profeta, el Loco, el Vagabundo. De Nietzsche, Así hablaba Zaratustra. Teníamos como una especie, mira, yo quisiera que volvieran otra vez en todos los municipios, las peñas literarias. Sí, los círculos de lectura. Los círculos de lectura. Los consejos comunales tienen que tomar la idea de los círculos de lectura. Por eso es que yo digo que los consejos comunales tienen que apropiarse de las salas de lectura de la Biblioteca Nacional en todo el país. Ese tiene que ser el sitio de reunión de ellos. Pero vamos a hacer un corte. Vamos a hacer una campaña a favor de eso. Yo creo que vale la pena, pero vamos a hacer un corte ahora para pasar al segundo segmento, para colocar las informaciones de este momento en BTV. Pero antes les recordamos que ustedes van a estar en la Filben del 3 al 13 de julio, pero el viernes 4, por ejemplo, tienen la presentación de los libros Los Ríos de la Ira, que ya nos va a hablar Tarek de esto en el segundo segmento, segunda edición, Un tren viaja al cielo de la medianoche, poemas 2021 al 2025, Soñando el largo viaje, en árabe, Isaab, una vida literaria. Y en ruso, ajá. En la tarima Juan Calzadilla, este viernes a las 4 de la tarde. Y para el día... ¿Sábado? Sábado es el coloquio. Ajá, el coloquio a las 6 de la tarde. Yo te diré quiénes participarán. Y el domingo, un recital de poesía con poetas que van a escoger los poemas que les agrade de mi obra. Bueno, y la presentación a las 6 de la antología poética que hizo Asirema, que se llama Soñando el largo viaje. Soñando el largo viaje. Esto va a ser el domingo a las 6 de la tarde. Los que ven este programa en reposición simplemente se van a Librerías del Sur y buscan los libros de los que estamos aquí hablando. Los que ven este programa en vivo, pues vayan a la Filben. Estas son una de las muchas actividades que va a haber en la Filben para todos los gustos, para todas las edades. Una feria dedicada a Egipto, a la cultura egipcia, de donde nacieron estos libros de papel. Desde esos papiros antiguos todavía seguimos hablando de libros. Ya venimos con más de la librería mediática, recorriendo estos 45 años de vida literaria de Tarek William Saab. Tu es le soleil d'un million de
no todo el mundo tiene un productor que nos ayudó a Fátima y a mí, las productoras del programa, a recopilar material para el programa. Hoy nuestro productor también fue Tarek William Saab, una cantidad de imágenes que ustedes están viendo, él nos las proporcionó y nos facilitó mucho la realización del programa. La vez pasada que viniste, que esta vez no nos tardamos 10 años, la vez pasada que viniste no te llevaste la revista Resolana de tu escritor preferido, Gustavo Pereira, que lo amamos, ¿verdad? Es una referencia en la poesía de Venezuela. Nosotros celebramos que nuestros poetas y nuestros escritores tengan triunfos en el mundo. Aquí en esta revista que recientemente cuando fuimos a la UNESCO encontramos en el aeropuerto de París, está Miguel Bonnefoy, un narrador venezolano, chileno, francés, que está triunfando con mérito propio en París. Ha ganado muchos premios y aquí lo entrevistaban en esta revista. Quería felicitarlo desde aquí. Y el día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo nos obsequiaron este libro del presidente Maduro. Bueno, esto es un facsímil. El libro está para presentarse en la feria. Calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba. Manual para la nueva batalla comunicacional que tú das siempre, Tarek, hablando de la verdad, informando oportunamente. Así tiene que ser. Así como nos enseña el presidente Nicolás Maduro. Y vieron ustedes allí en el micro que colocábamos una traducción al ruso de la obra de Tarek. Nosotros también tradujimos un poema de Tarek en el Festival Mundial de Poesía el año pasado y está aquí publicado en este libro de poesía. De los libros que se van a presentar, pues está completa la trilogía, Una vida literaria, Saab, Una vida literaria, bellísimo, están bellísimamente editados. Ese es un libro muy importante que publica Badel, de un gran novelista venezolano, Alberto Jiménez Ure, que se dedicó durante los últimos años a analizar toda mi obra literaria, particularmente los libros de poesía, pero también los de crónica y viaje, y los discursos que publiqué en la asamblea. Este también se presenta en la feria. También se presenta en la feria. Y esto, qué maravilla, por ahí vemos los videos de este libro, que siente uno, ¿verdad? Viendo su poesía traducida a un idioma como el ruso. Fíjate que ya de por sí es un valor agregado, pero si tú a ellos dices quién lo editó, lo edita la Universidad Estatal de San Petersburgo. ¿Lo presentaste ahorita? Ahorita, hace unos días. Una de las universidades más antiguas de Rusia, de mayor prestigio. Quien me hace la traducción es un filólogo, imagínate tú, de las nuevas promesas en esa universidad, que lleva la cátedra de literatura hispanoamericana. Y tuvo a bien porque le llamó la atención cuando el año pasado yo presenté unos libros en la biblioteca de San Petersburgo. Allí estaba el vicerrector de la Universidad de San Petersburgo, le llamó la atención lo que escuchó de mi recital allí y me preguntó si yo podía darle un libro para ser traducido. Y así ocurrió. Yo pensé que, de verdad yo pensé que se iba a quedar ahí. Sí, que se iba a quedar ahí, y mi mayor sorpresa fue cuando esto ocurrió, y mira, con elogios de valoración a mi trabajo sumamente importante por parte del prologuista, que él dice que con este libro, con la entonación, con mi voz poética, él dice que yo entro con fuerza a la posmodernidad de la actual poesía latinoamericana. O sea, él me da un valor más allá del país y eso a mí me compromete. Tú sabes que cuando de uno hablan de esa manera, María Elcira, uno tiene que tomarlo con humildad. Sí. Uno tiene que tomarlo con un compromiso, con meditación, uno tiene que tomarlo con todo lo bonito que puede ser, porque fíjate, de allí mucha gente diría, bueno, ajá, y hay gente que es tan mala, yo no los tomo en cuenta solo para la reflexión nada más, pero que agarre y te dice cosas como esta. Pero ¿qué es poeta Tarek William? ¿Qué ha escrito él? ¿Tú puedes creer eso? Sí, claro, como de dónde salió. Bueno, ¿pero qué ha escrito él? Si está mal informado. Pero no es mal informado, yo creo que es mala fe. Porque fíjate, a pesar de todos los cargos que yo pude haber tenido ahora y antes, mira, yo quiero que la pantalla muestre este libro, por favor. Este libro está en tapa dura, por cierto, salió en tapa blanda y en tapa dura. Se llama Un tren viaja al cielo de la medianoche.
Es una coedición de Badel y Monte Ávila. Para mí sumamente importante porque son mis recientes poemas. En este libro están mis recientes poemas. Tiene un prólogo muy hermoso de Luis Alberto Crespo y de Chevige Guayque. Yo quiero agradecer a ambos por haber tomado el tiempo para hacer estos prólogos. Y quiero destacar en el caso de Luis Alberto su coherencia, su consecuencia hacia mi poesía. Él escribe aquí un viaje a las cumbres de una escritura y la parte final a mí me llamó mucho la atención. Él luego que hace un análisis riguroso de este poemario, él dice: recibamos entonces esta nueva escritura de Tarek William Saab, la de su largo viaje hacia sí mismo, nunca como ahora más universal. Qué bonito. Él refiere que con este libro yo alcanzo una notoriedad universal en el sentido que la voz poética nuestra le habla a quién. Le habla, si tú me permites. Yo te voy a leer uno que me salió aquí al azar. Ajá. Lejos de la quebrada del mar, perdido, va la barca del niño sin nombre, que ayer fui en el altar de mi padre. Devuélveme, Dios del desamparo, su aura más allá de los sueños. ¿Ve? Qué lindo nos hablan Qué los increíble, poemas, pero abre otro, a ver. A ver. Cuando uno abre al azar, La casa triste de los cielos. lee ese, es muy 1. bello. Lenta pasa el agua que dibuja el río por los secretos tejados. 2. ¿Quién sueña al sur del paraíso cuando su sonido de invierno golpea la orfandad del duelo? 3. La revelación del pesado madero en mi espalda. 4. Abrazado invisible a los huesos de la vida y la muerte. 5. Vagando en un hilo hecho morada de luz y de sombras en el firmamento de victorias y azares. 6. Con mi melancólica guitarra cerca del corazón, que cruzó para siempre el largo viaje y su último adiós. 7. Con canciones y aplausos, volando solitario, muy lejos del odio, hacia la casa triste de los cielos. Mayo de 2022. Bello, bello. Bueno, bello. y fíjate tú de dónde venimos. Este también se va a presentar el día viernes 4 de julio. Ese a ti te gusta mucho. Este libro yo quisiera mostrarlo también. Es la segunda edición de mi primer libro. Es la segunda edición de mi primer libro, publicado hace 40 años por La Espada Rota. Es una coedición de La Espada Rota, Monte Ávila y Badel, que trae el prólogo original de Gustavo Pereira y 40 años después un segundo prólogo pasado del propio Gustavo. Ay, qué belleza. Entonces, Gustavo, ven para la feria, por favor. Exacto. Entonces, fíjate, este libro marcó un antes y un después, créeme, en mi poesía, y yo diría en la poesía de los años 80 por una razón. En aquel tiempo querían imponernos a todos, algo así como que las voces de los talleres literarios. Y Tráfico y Guaire era supuestamente el boom. 40 años después, yo digo, con todo el respeto, ellos quisieron imponer un modo de hacer poesía, supuestamente desde la parte urbana. Se respeta, ¿cierto? Pero lo que importa es la trascendencia con el tiempo. De uno pueden denostar o te pueden elogiar, pero el tiempo es sabio. Y es quien dirá si tu poesía, tu trabajo, lo que tú hagas, tiene verdaderamente el valor, la calidad. Ya de por sí escribir, yo de por sí digo, es una maravilla. Pero vámonos luego a lo que quedará como un legado para ser estudiado en universidades, academias, o que marque un hito interesante. Yo creo que cuando aparece el libro Los Ríos de la Ira, irrumpe de una manera inesperada. Ahora, pregúntame cuántos libros salieron, María Elcira. Yo le doy las gracias a Jesús Salazar, ¿cómo tú sabes? 100 libros grapados, una primera edición. Y una segunda edición, no sé si es con Pegaloca, pero un segundo libro. En el Fondo Editorial del Caribe. Ajá. A ver, yo lo tengo aquí. Ese Cielo a media asta ya era tapadura. Ya estamos en el año 2000, estamos en el año 2003.
Obviamente 2003, mira. pasó el tiempo. Ah, mira, viste que te lo dije. Para María Alcira, Ganado a Vivir, junio 2003. Exacto, apenas salió ese libro. Pero fíjate, yo allí había recorrido un largo viaje, Sí. un largo camino. Pero cuando salen Los Ríos de la Ira, mira, yo a veces me sorprendo de cómo mi poesía en esa época primera, en esa primera etapa, impactó tanto. ¿Sabes por qué? Porque mis ediciones eran 100 libros o 200. Sí, ¿cómo Ahora, llegaban bueno, a quien tenían que leerlas, no? Allá voy. En el caso de Los Ríos, tuvo 2 premios. Previamente, con el largo poema Los Ríos de la Ira, obtuve la primera mención de honor en el Premio Internacional de Poesía Coeyú Latinoamericano, del padre de mi gran hermano Raúl Casal. Yo me hice muy, muy amigo de su papá, Joel Atilio Casal. Yo estudiaba segundo año de Derecho, tenía 23 años cuando me gano esa primera mención y él me premia, vamos a decir así, colocando ese largo poema en un afiche. Ese era el premio. Qué bello. No, y entonces a partir de ahí yo me emociono tanto y empiezo a creer más en mi literatura y concursé en el premio muy prestigioso, Poesía Francisco Lazo Martí del Ateneo Calabozo. El presidente del jurado era Caupolicán Valles. Obtengo la primera mención honor, publicación, termina editándolo La Espada Rota, Qué maravilla. que no tenía financiamiento del CONAC ni de nadie. Luego saca Jesús una segunda edición, Jesús Salazar, Chuchú, mi gran hermano. Y bueno, yo fui colocando yo mismo los libros en la librería. Recuerdo, para que sepas, la de Guaymare con Quiñones en el centro, la librería Suma con Raúl Domínguez frente al Gran Café de Sabana Grande, la librería, una librería muy bella que quedaba en Chacao, de un español también, de un uruguayo creo. Lo fui colocando y allí iban llegando y cayó en manos de gente que habló de ella. Tú dirás, ¿como quiénes? Bueno, mira, Luis Alberto Crespo, hasta Leonardo Padrón, él metió esa crónica que escribió sobre mi libro en un libro de él que se llama Crónicas de la Vigilia. Donde Ya, ese a mí no me gusta mucho. Pero está bien. Pero se divulgaba, Pero él allí decía que mi poesía, que yo era un poeta que tenía un futuro, que tal, él me elogia. Luego denostó hasta decir basta, porque... Y aquí quisiera hacer un debate sobre el tema de un poeta que pueda tener posteriormente un cargo en el Estado. Por eso te hablo de 2 etapas de mi vida literaria y a partir de estos 45 años yo creo que arranco una tercera etapa. Claro. Porque esa primera etapa, fíjate, Los Ríos de la Ira, se gana esos premios. El Hacha de los Santos se gana el premio de poesía de la UCB y fui editado, pero pregúntame cuántos ejemplares, 100. Por la Dirección de Publicaciones de la Dirección de Cultura. Luego sacan una segunda edición de 100 más. ¿Quién hizo el prólogo? Jesús Sanoja Hernández y Douglas Bravo. ¿Y quién leyó ese libro? No sé cómo le llegó, Juan Liscano. A ver. Y a partir de ahí Juan Liscano comenzó a ser una persona en mi vida interesante, importante, por los debates que yo daba con él en su casa. Ya con esos 2 libros, Juan Sánchez Peláez, yo le entregué mis libros a Juan Sánchez Peláez. Tú me dirás, ¿dónde? En la librería Suma, pues yo siempre vivía metido en las librerías. Yo en Mérida vivía metido en las librerías luego también cuando fui porque hay un detalle. ¿Por qué fue importante para mí esos 18 años en los años 80? Yo me inscribí a estudiar letras. Yo me inscribo a estudiar en la Escuela de Letras a los 18 años, en el año 80. No salgo, me inscribo, entonces fundé el comité de bachilleres sin cupo y duramos casi 2 años para luego entrar en el año 82. De verdad no me gustó la carrera de letras porque era muy pesada para lo que yo me imaginé. Yo me imaginé que iba a ser una peña literaria, un taller literario. No, pero es diferente. Era diferente, eso es más para académico. Pero conocí el páramo, viví en el páramo, yo viví en el páramo La Culata, en el valle, conocí la cordillera, conocí la gente. Improvisamos una especie de comuna hippie con unos amigos y unas amigas, me recuerdo Branger, entre otras, para meditar, para ser budista. Ya yo había leído el libro Siddhartha de Hermann Hesse, ¿te das cuenta? Que era la biografía novelada de Siddhartha Gautama. Todo eso
impactó en mi vida y tú lo ves en Los Ríos de la Ira. Por eso para mí es tan importante, María Alcida, si me permites el libro. Aquí está. No. Que Ya la lo gente perdí. lea, que la gente vea, No sé dónde que lo la puse. gente conozca Los Ríos de la Ira. Aquí está. Porque aquí la gente piensa que es poesía de rebelión. Son las primeras, el 15% del libro. Posterior ahí son poemas de amor, de nostalgia, de viaje, de melancolía. Bueno, nada más ve los títulos. Una canción al sur, a la eternidad, balada en el reino, mudanza. Este poema es una apuesta de amor, que es uno de los poemas míos más celebrados. Está en Los Ríos de la Ira. Imagínate, la gente cree que es un poema reciente y no. y es de esta época. Mira, vamos a hacer un corte que nos dice nuestro gerente de programas, Laudelino Hernández, que nos van a regalar unos minuticos más en la próxima Oye, parte. qué bueno. ¿Cuánto? Así que 15. 10 minuticos más. A 10 minutos, Pero vamos ya a hacer sabes. una pausa y vamos a seguir hablando con el poeta Tarek William Saab. Mira, antes de hacer la pausa, me ha tenido Ana María Oviedo Palomares traduciendo desde el año pasado para el Festival de Poesía. ¿Cómo escuchas esto? Piénsalo y me dices al regresar. Dale. Los primeros versos de Expreso de Oriente en español. Muy bonito. Este bus en donde viajo a qué lugar me llevará. Una música de radio distante me despierta el sueño. Hoy quiero más a mis amigos. Siento que me perderé y no los veré jamás. Where will take me this bus in which I travel? Wow. A remote Suena muy radio bonito. music wake me up to sleep. Today I love my friends. I feel I will get lost and I will never see them again. La Wow. próxima me dice. Suena como una canción de los Beatles. ¿Viste? Ya venimos con más de la Ok, librería gracias. mediática. ¿Verdad? Qué impresionante. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'une seule nuit, d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Qué bonito es reconocer los ciclos de la vida de uno y ver cómo uno va cambiando y cómo uno va mejorando. Si tiene la suerte de que eso sea así, va mejorando, va haciendo otro en esos ciclos. Ahora viene el Festival Mundial de Poesía 2025, en el que se homenajea a Belén Ojeda, el país invitado es Palestina. El Festival de Poesía de Medellín, en el que nuestra Esmeralda Torres representa a Venezuela, la Filben, que el país homenajeado es maravilla. Egipto. Vienen muchas cosas. ¿En qué ciclo estabas tú cuando fuiste homenajeado al Festival de Poesía en 2016? ¿Cómo identificas tú ese momento de tu vida? Yo diría que en la segunda etapa de mi vida literaria, pero fíjate que es interesante eso que me consultas, porque vamos a hablar del cierre del primer ciclo, ¿te parece? Sí, sí, sí. Pero fíjate, después que yo publico La Hacha de los Santos, yo siempre quiero recordar esto, ¿no? Qué diferencia con la línea cultural de la revolución, ¿sabes? Por lo siguiente, ¿no? Un poeta emergente como yo era publicado, ¿sabes cómo llamaban esas editoriales? Editoriales marginales.
ni siquiera alternativa, editoriales marginales. Me publica no el rectorado de la UCB, me publica en la dirección de publicaciones de la Dirección de Cultura de la UCB, y esa dirección de publicaciones se fundó para sacar esas dos ediciones. Casi que no eran 100 sino 50 libros. Casi. Pero no importa, yo valoro mucho porque fue el tesón, fue creer en mí. Uno tiene, mira, yo invito a quien trabaja, a quien lucha, a quien sueñe, sea intelectual, sea obrero, sea lo que fuera, crea en sí mismo. Porque cuando tú crees en ti mismo, tú te pones desafíos, frente a los desafíos, tú te pones metas y tú te pones retos a ti mismo. Y competir contigo mismo, no con los demás. Y de verdad a mí no me ha importado el qué dirán. Porque si me hubiera importado el qué dirán, yo me quedo en el Tigre vendiendo tela en el Callejón Zulia número 2. Cosa que me hubiera honrado de paso. Pero yo doy el salto y me voy para Mérida, del Tigre a Mérida. Eso era para llegar allá, agarrar 3 buses. Tú me preguntas Expreso Oriente, porque el bus que salía del Tigre a Caracas y de Caracas a Mérida era Expreso de Oriente. A ese le escribías, ¿no? Yo miraba en la ventana y tato ese paisaje ahí evocado. Por cierto, el poeta Antonio Trujillo siempre me hace mención de ese poema. Bueno, por algo lo eligieron para incluirlo en la antología del año pasado del Festival de Poesía. En Territorios Verbales, yo le agradezco, él escogió ese poema para hacer un análisis de lo que son los territorios verbales. Porque, y fíjate, ese poema no es que está ahorita, no es que yo lo publiqué ahorita, ojo. Eso está en Príncipe de Lluvia y Duelo. Eso es un poema que yo escribo cuando estudiaba Derecho ya en Caracas. No cuando estudiaba en Mérida, sino en Caracas. Pero de alguna manera son todos esos recuerdos, ¿no? Tú vas en el bus, es de noche, miras en la ventana, miras las casas, y yo me imaginaba qué pasará ahí detrás de esta ventana, en esas casas. Pero vuelve el tema de la ventana, ¿te das cuenta? Yo decía que, bueno, esto está bien. Está bien, está bien. Yo decía que, yo reconstruía que el tema del viaje, el tema de la ensoñación de lo imaginario en base a un testimonio personal, el amor, el desamor, la melancolía. ¿Y cómo sientes tú esto porque me imagino que en Rusia leyeron en ruso tu poema? Claro. Ahorita te leí en inglés, debe estar traducido a otro idioma. ¿Qué sientes tú cuando oyes tu poesía en otros idiomas? Bueno, yo pienso es como si fuera otro poema, ¿verdad? Pudiera ser otro poema, pero al mismo tiempo es el asombro de cómo el tono de nuestra poesía ha alcanzado lo que Crespo allí dice, una voz universal. ¿Por qué? Porque mis temáticas, según me dijeron en Rusia y me han dicho en otros lugares donde me han traducido, yo he sido traducido, si me permite, al chino nuevamente este año, al árabe 2 veces, en Siria en el 2010, en Egipto en el 2025, al ruso en el 2025. Ya me pidieron el libro Un tren viaja al cielo de la medianoche para traducirlo al ruso. El que te tradujeron en Egipto lo van a tener en la feria para verlo, porque a Gustavo Pereira también le tradujeron un libro en Egipto. Sí. El mío, voy a mostrar el de Egipto y el de Rusia porque te informo, en este mismo momento que estamos hablando, ya entró mi libro en imprenta en Italia. He sido traducido al italiano, me están traduciendo al turco, me están traduciendo al griego en este mismo año. Y te tradujo al inglés María Elcira Matute, ¿qué más quieres? Tú me tradujiste al inglés. Y mira, es que es sorprendente, están saliendo 10 libros míos este año, de todos los que te he mencionado. Y en este momento está entrando en imprenta una antología poética mía mucho más amplia que la que sale en Rusia y la que me publica Hermosa Edición, si la quieres mostrar, Asirema, Soñando el Largo Viaje. La que me publican en Argentina y México es más amplia que esa. Esa está hermosísima. Sí, la agradezco enormemente a Ñáñez, a Oviedo Palomares, a
Ana María a Oviedo. Leonardo Ruiz Tirado, a Trujillo, los que forman parte de esta Bellísimo. consejo editorial por haberme tomado en cuenta en este libro. Pero estos que te menciono de Argentina y México tienen algo así como 15 poemas más que estos, pero forman parte de un trabajo, te repito, que comenzó en ese momento en que yo te diría publicó esos poemas en Antorcha, en Frontera. Y los que vengan a decir entonces ahora, no, pero entonces es que él no trabaja como fiscal porque él es los que está todo el día escribiendo los poemas. ¿Quieren que les diga una cosa? Personalmente he sido testigo de exponerle a, no para mí, Sí. exponerle a Tarek William En la Saab madrugada. casos de personas que a lo mejor son anónimas, que no son personas que lo van a decir en un periódico ni nada, pero él inmediatamente impulsa la gestión para que ese caso sea resuelto. Él se ocupa de los casos más sonados y de los casos más pequeñitos, con la misma pasión. Ahorita mientras estábamos en el corte, él está resolviendo Sí. una cuestión de la oficina. Sí. Hay que organizarse, hay que ser disciplinado. Yo Y soy para muy la poesía disciplinado. siempre habrá tiempo, ¿verdad? Yo soy muy disciplinado. Fíjate que mucha gente también dice, pero ¿qué poeta va a ser él si él lo que ha tenido cargo de gobernador, de fiscal, de defensor, de diputado? ¿Cuándo escribe él? Bueno, yo escribo de madrugada, yo escribo de medianoche, cada quien escribe, incluso en mi época iniciática también, yo escribía de medianoche. Claro, porque tú estás estudiando y estás trabajando. Exactamente, pero fíjate, hablando de ese primer ciclo, luego del Hacha de los Santos, yo me gano el premio de Casa Ramos Sucre con Príncipe de Lluvia y Duelo, que el prólogo se lo hace Luis Alberto Crespo. Estamos hablando del año 92. Con esos, yo le llevo a Chávez, a finales de febrero, el poema Maizanta, manuscrito, al cuartel San Carlos. Luego ese libro formó parte ese poema formó parte del Hacha de los Santos. Y le regalo Los Ríos de la Ira. Pero yo también le llevé los libros que a mí me gustaban. Yo compartía con Chávez lectura, literatura, tanto en San Carlos como en Yare. Pues yo no conozco a Chávez en Miraflores, yo lo conozco en la cárcel del cuartel San Carlos y en Yare. Y ya escuchaba hablar de él por Douglas Bravo, que me lo mencionaba con el seudónimo José Antonio. Porque todo el mundo sabe, Chávez en algún momento fue del Comité Central del Partido de la Revolución Venezolana, que fue un partido, fíjate, muy singular. ¿Tú sabes quiénes militaron en el PRD? Fruto Viva, Salvador Garmendia, Carlos Contramaestre, el Chino Valera Mora, Néstor y Doris Francia y muchos intelectuales de este país. Yo creo que el movimiento de poderes creadores del pueblo, Aquiles Nazoa, MPC PAN, en los años 70, fue el primer movimiento que elogió y que enalteció a Aquiles Nazoa. Y eso era un frente cultural del PRD. Yo recorrí el país con Douglas, pero no solamente para la parte de la literatura, de la política, sino de la literatura. Yo iba a San Felipe, yo iba a Mérida, yo iba a Barquisimeto, yo iba a Carúpano, a todas esas asambleas que hacía Douglas, a Maracaibo, y llevaba mis poemas. Los actos yo aprovechaba y leía mis poemas. Y entonces, fíjate, esa trilogía, El Hacha de los Santos, Príncipe y Duelo, Los Ríos de la Ira, tuvo un momento de inflexión importante con la antología que me publica Amílcar Figueroa y José Agustín Catalá, que se llama Ángel Caído Ángel. Me la publican en 1994. En 1993 me publican por primera vez fuera de Venezuela Al-Fatah, un pequeño libro que se llamó Al-Fatah. Entonces, oye, mira, pero había un detalle, María Alcira, yo quiero destacarlo. Me angustiaba la escasa difusión, porque todos los ejemplares eran 200 libros. Y tú me dirás, ¿y qué tiene eso de extraño? Mucho, porque, por ejemplo, Monteabla publicaba libros de 5.000 ejemplares, Sí. 10.000 ejemplares, 2.000 ejemplares. Estoy hablándote en los años 70, 80 Sí. y 90. Entonces, la angustia era, oye, yo quisiera que un público más grande me leyera. Mucha gente, por ejemplo, veía las críticas literarias de todas estas personas
A veces te querían leer y no te conseguían porque no era suficiente. En estos días Jesús Salazar me mandó 2 cartas que salen en el Nacional, donde gente decía, mira, se me rompieron los zapatos buscando el libro Los Ríos de la Ira y no lo consigo. Esa editorial tuya es fantasma y tal, pero por favor. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Eso pasó no siendo yo un luchador social nada más, era un poeta. Pero luego con la victoria de Chávez, yo sigo escribiendo, yo sigo publicando. Ve que en el año 2000 a mí me publican Cielo a media asta por primera vez, porque fueron 4 ediciones, en Argentina. Luego me publican en la alcaldía de Barquisimeto y luego yo quisiera mostrar, si me permites, porque esto es muy importante en los libros, me publica Monte Ávila Editores en el año 2003. Voy a mostrar 34 ediciones, rápidamente. Aquí está Cuando roza la tierra, me la publica el Ministerio de Cultura. Esto en el marco de Claro, pero cuando fuiste homenajeado al Festival de Poesía. En el 13 Festival de Poesía. Ese poema es bello. Era ministro de Cultura Freddy Ñáñez, si me permite, yo te lo voy entregando. Aquí está Discursos al pie del hemiciclo, segundo tomo. Aquí está Un tren viaja al cielo de la medianoche, primera edición. Aquí está Los niños del infortunio traducido al chino. Que le encanta a Armando Carías tu libro. Traducido al chino. Aquí está la segunda edición de Ángel Caído Ángel, que presenta Hugo Chávez en julio del año 99 en el Teresa Carreño. Aquí está la antología mínima que me publicó la Dirección de Cultura de la Gobernación de Mérida. Aquí está Los Ríos de la Ira, que ya hemos visto su primera y segunda edición. Aquí está Cielo a media asta, publicado por Fondo Editorial Caribe, Fidel Flores, un gran hermano. Excelente. Aquí está publicado Poemas Selectos. Fernando Rendón le hizo una muy bella reseña a este libro que me publicaron en Colombia. Aquí está En un paisaje boreal, una de las ediciones de Un paisaje boreal publicada por Monte Ávila. Aquí está mi primera vez que me traducen al árabe, una antología poética que me publican en Siria en el año 2010. Aquí está la edición de En un paisaje boreal de la Universidad de Carabobo, que al final fue confinada en unas cajas. La rectora era opositora al gobierno cuando vio el libro. No, ese libro no sale. Bueno, después que ya estaba editado, tuve que hacer ¿cómo te explico? Pagarle a la editorial para que me diera 300 libros. Y esa fue... Bueno, mostramos 3 más y nos vamos, ¿verdad? Mira, Los niños del infortunio, ya va, niños... Los que falta, ustedes lo van a ver en la Filben. Tienen que ir a partir del viernes a las 4 de la tarde. Los niños del infortunio de Cuba. Sí, que te lo presentó con Fidel y con Chávez. Yo fui testigo. Este que fue el libro que me editan en Egipto. No. La segunda edición del Hacha de los Santos. Mira cuántos libros. La primera edición de Ángel Caído. Cuando pasen las carretas. Una de las ediciones de Cielo a media asta publicada en Cuba. Si me permite, rapidito. En un paisaje boreal, publicada por El perro y la rana. Yo te hablé de Al-Fatah, mira, aquí está Al-Fatah, publicada en México. La primera edición del Hacha de los Santos. Cielo a media asta, publicado por Monte Ávila en el año 2003. La segunda edición el segundo volumen de Discurso al pie del hemiciclo. La segunda edición de Hoguera de una adolescencia intemporal. Para que no digan que no ha publicado, mira, palabra no cierta, importa, palabra cierta. Cielo a media asta, publicada por la alcaldía de Barquisimeto. Memorias de Golán Rubani, que tiene que ver por el viaje de Pakistán. Ya estoy terminando. La primera edición de Los Ríos de la Ira. Mira, una edición increíble, una antología poética mía traducido al búlgaro. Príncipe de Lluvia y Duelo, su primera edición. Cielo a media asta, el libro que te dije, publicado en Argentina, año 2001. Y la primera edición de Hoguera de una adolescencia intemporal. Lo logramos, Tarek, qué maravilla. Bueno, pero gracias, quedan 15 minutos, por me dijiste. No, ya se acabó. No puede ser. Se acabó. Continuamos en la feria, pero rapidito nada más, mira, acuarela. Yo no puedo irme sin mostrar acuarela.
Esta fue la revista infantil que yo fundé con mi hermana Imán en 1984. Se sacaron 10 años publicando esto. Bueno, ya con eso que... Y mira, el fondo editorial que yo dirigí, ve, rapidito, mira, ve, Ernesto Cardenal, publicamos a Taberna y otros lugares, de Roque Dalton, un fondo Gustavo editorial Pereira. Eduardo Sifonte, una antología de Gustavo Pereira, Los Cuatro Horizontes del Cielo, Amanecí de Bala, de Víctor Valera Mora, Bueno. y Copa de Huesos de nuestro hermano Caupolicán Ovalles. Así, y este libro tan importante, Vanguardia Subversiva Latinoamericana, El Techo de la Ballena, Víctor Valera Mora y Tarek William Sá, que escribió Cristian Farías. Ahora sí, los invitamos a leer siempre, a leer de todo y a sumergirse en la Filben. Tarek, Muchas gracias qué por lindo. este espacio tan importante. Ya no nos tardamos 10 años entre entrevista y entrevista. Seguimos en la Filben y reseñaremos también todas las presentaciones de libros de Tarek William Saab y de todos los escritores que allí participarán. Hasta el próximo programa. Soleil dans un million. La librería mediática en BTV. 20 años al aire. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. Mundo avasallante, de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Miren cuántos programas de esto, ¿cómo te preparas? Tu es la lune d'un million de nuits. Lune. Que siempre siga el gobierno bolivariano garantizando la bibliodiversidad de Venezuela. Es bibliodiversidad. Bibliodiversidad. Claro, que haya toda clase de libros circulando dentro y fuera de Venezuela, libros nacionales y libros internacionales. De chagrin. Tu es la terre d'un million de midi. Terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Quería simplemente entregárselos personalmente al fin, porque se los he mandado por muchas vías, los libros que nosotros hicimos, el del premio municipal de la Alcaldía Bolivariana Libertador, que publicó El Perro y la Rana. Mire, un manual bien bueno, ¿ves? ¿Qué? Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Y este Excelente. que nos publicó PDVSA La Estancia y prologó Gustavo Pereira, que es el libro de las crónicas de la librería mediática y entrevistas. Aquí tenemos bien bella la portada, ¿eh? Tu es le monde, une seule nuit, un seul matin, d'un seul midi.
chagrin aujourd'hui.